Las Fuerzas Armadas salvadoreñas tienen la mejor, mayor y más impresionante experiencia de combate en Centroamérica. En poco más de un año han arrasado casi por completo con las dos pandillas más peligrosas del mundo, la Mara Salvatrucha y Barrio 18. En los últimos años, el ejército salvadoreño es el que más se ha modernizado. Entre sus mejoras están la dotación de chalecos y cascos balísticos, camiones, uniformes y vehículos todoterreno, convirtiendo así al ejército en la institución más respetada de El Salvador. Pero no siempre fue así. En los tiempos que las pandillas controlaban El Salvador, era común que miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias recibieran amenazas de muerte. Incluso llegaran a huir del país. Muchos militares tenían que tomar medidas extremas para proteger a sus familias. No fue hasta el ascenso al poder de Nayib Bukele donde las cosas dieron un giro positivo. Bukele dio prioridad a las Fuerzas Armadas. Para eso creó un plan llamado Modernización y nombró como ministro al vicealmirante Francis Merino Monroy, quien ha sido el cerebro de las operaciones antipandillas. Pero ¿qué tan peligrosas eran las pandillas y por qué se atrevían a amenazar al mismísimo ejército salvadoreño? Y en primer lugar, ¿cómo es que llegaron a tener tanto control en El Salvador? Sé que para los que no son salvadoreños, la palabra pandilla les puede sonar inofensiva, y pensarán que se trata de jóvenes rebeldes. Pues no, en El Salvador las pandillas eran organizaciones terroristas que cometían múltiples asesinatos diarios y controlaban casi todo el país. Verán, las maras se financiaban a través de las extorsiones, llamadas renta, y también del mismo gobierno salvadoreño, a través de negociaciones entre gobierno y pandillas, llamadas treguas. Por increíble que parezca, las pandillas en El Salvador eran parcialmente financiadas por el gobierno. Además, según el presidente Bukele, el gobierno del FMLN les dio entrenamiento en el uso de armas de asalto y los llevaba a polígonos de tiro. Asimismo, el otro partido gobernante, Arena, les dio millones de dólares a cambio de favores políticos, o sea, votos en las elecciones. Existen incluso videos donde funcionarios de Arena entregan maletines negros llenos de dinero a pandilleros. De película. Pero aún con todo ese entrenamiento y financiación, no se podía comparar con el ejército. ¿Cómo es entonces que las maras prevalecieron? Pues el ejército estaba atado de pies y manos. A pesar de que se le había sacado a las calles a patrullar, no se le había dado el equipamiento ni las herramientas legales. Básicamente solo patrullaban, y por encima tenían a sus líderes, o sea, los presidentes de ese entonces del lado del enemigo. Un auténtico desastre para el ejército. La llegada de Bukele. Pero en 2019, la situación dio un giro inesperado. El presidente Bukele, con su firme convicción de devolver la tan ansiada paz a El Salvador, se preparó para la guerra. Para eso, ejecutó la fase 3 del Plan Control Territorial llamada Modernización, dando equipamiento moderno al ejército y a la policía. Entre las principales mejoras están el aumento del salario a militares. El presidente Bukele casi duplicó el salario de los militares, dejando un ingreso aproximado de $460 para un soldado raso. Sé que no es mucho, pero anteriormente era solo la mitad. Además, el ejército recibió modernos chalecos y cascos balísticos, drones y por supuesto los blindados y vehículos tácticos. Los primeros en ser entregados fueron los Yagus y los Sandcats, seguidos por los Polaris, y los últimos en incorporarse son los vehículos blindados de transporte Hurricane. Asimismo, el presidente dio las herramientas legales, autorizó el uso de fuerza letal contra los pandilleros. En los gobiernos del FMLN, un militar no podía ni golpear a un pandillero, mucho menos dispararle porque iba a la cárcel. Con toda esta preparación y modernización, el presidente lanzó la cuarta y quinta fase del Plan Control Territorial, Incursión y Extracción. Al mando del vicealmirante René Francis Merino Monroy, el ejército y la infantería de marina literalmente arrasaron con las maras. Por cierto, un dato curioso, el vicealmirante Merino Monroy, a pesar de ser el militar de más alto rango de El Salvador, se le puede ver en el frente. Además, él mismo impone respeto cuando así es requerido. Combinado con su personalidad humilde, lo han convertido en el militar más querido, no solo por su ejército, sino también por el pueblo salvadoreño. Las operaciones más grandes y exitosas han sido los cercos militares, donde literalmente se rodea una ciudad entera. También el ejército persigue a pandilleros
que han huido a los montes y zonas rurales de difícil acceso. Los logros que el ejército ha tenido no tienen precedente. Han convertido a El Salvador en un país seguro y libre de pandillas. Según el presidente, cuando se complete el Plan Control Territorial, el ejército salvadoreño habrá duplicado su número de efectivos, con un total de 42,000 en personal activo más la reserva. Esta hazaña de Bukele sin duda le garantiza la reelección para un segundo mandato. Gracias por llegar hasta el final. Bendiciones.